Y en México, un hospital con 42 empleados contagiados pide ayuda para combatir la pandemia ante la falta de insumos. Los médicos y las enfermeras de la Clínica 26 de Cabo San Lucas, una pequeña localidad turística, piden donaciones a la población. Esta clínica registró 42 contagios entre sus empleados, sin que hasta entonces se hubieran hecho mención o menciones en las conferencias diarias que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Paralelo a esta denuncia, aparece otra. Con el lema "tienen que cerrar el hospital", los médicos hacen un desesperado llamado en el centro de Tlalnepantla, donde habría al menos 43 contagiados, mediante un video que circula en redes sociales. Un médico ha asegurado que al menos 3 pisos de este hospital están infectados con COVID-19, por lo que ha pedido cerrar las instalaciones. La semana pasada, el miércoles de la semana pasada, varios empezamos con sintomatología, con tos, o sea, justo la semana pasada. Hablé con mis jefes, me mandaron al triage, fui al triage y un médico encargado del triage me dijo: no, tienes que ir a tu unidad de medicina familiar por tu incapacidad, ni siquiera para una valoración, ni siquiera para ver, o sea, una dímero D, una oximetría de pulso, nada. El jueves yo fui a hacer una radiografía de tórax, perfecto. El viernes, sábado, domingo empecé a sentirme peor. El día de hoy me enviaron el resultado de coronavirus y soy positivo. Y así vamos a ir cayendo todos, uno por uno, porque unos hacen la prueba y porque yo me la tuve que hacer particular, agarran el bolsillo. Y entonces todos mis compañeros, ¿qué van a hacer? También van a tener que pagar su prueba para poder incapacitarse y no acabar intubado en terapia intensiva. Pregunta, ¿usted salió positivo y hoy? Me acaban de mandar el resultado hace 10 minutos. Ok. El piso, en ese momento su piso se considera infectado, doctor. Se considera infectado. Ya es el cuarto piso, ya es el quinto piso, ya es el segundo piso. Tienen que cerrar el hospital. A esta hora nos acompaña una de las médicos residentes del Hospital Regional número 72 en Tlalnepantla. Y le voy a preguntar ahora a la doctora si lo he dicho bien y si es este el hospital. Por razones de seguridad, por los repetidos llamados de atención que han recibido, esta entrevista la voy a hacer bajo el anonimato de la persona a la que estoy entrevistando. El anonimato público, porque nosotros sabemos con quién estamos hablando. Doctora, buena tarde, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Primero, ¿he dicho bien el hospital? ¿Es el Hospital Regional número 72 de Tlalnepantla? Sí, así es. Tlalnepantla de base Estado de México. Ok. ¿Cuál es la situación en este hospital? ¿Qué está pasando allí, doctora? Pues mire, lo que está sucediendo es algo que ya llevaba cierto tiempo, pues, formándose alrededor de, desde que comenzó más o menos la pandemia y que llegó a México. Este hospital había sido, a principios del mes pasado, había sido elegido como una sede para tratamiento integral para pacientes que fueran sospechosos o que tuvieran el diagnóstico para COVID-19. Para que este hospital fuera elegido, se supone que tenía que tener ciertas características para albergar a los pacientes. La interrumpo un minuto. Es decir, había sido designado como Hospital Centinela. Sí, así es. Perfecto. Continúe, por favor. Sí. Y bueno, una vez establecidos los protocolos, los pacientes originalmente tendrían que llegar a urgencias, a la parte de triage. Una vez que fueran seleccionados, tendrían que pasar por este proceso de selección, se quedarían un tiempo en urgencias, en lo que es la famosa zona cero, y ahí ingresarían a los pisos posteriores de hospitalización que serían habilitados para aislarlos, los cuales serían el piso 1, el piso 2,
e incluso hasta el piso 3, dependiendo de cómo se fuera habilitado el hospital según la demanda de los pacientes. Sin embargo, estos protocolos no se cumplieron desde el inicio, ya que empezamos a notar que a partir del día 24 de marzo comenzaron a ingresar pacientes al servicio de medicina interna que cumplían con la definición operacional para COVID-19 y estos pues no se quedaban en el área de urgencias o no ingresaban al primero o al segundo piso, sino comenzaron a ingresar al piso de medicina interna. Los médicos residentes y también los médicos de base se dieron cuenta de esta situación y los comenzamos a notificar a las autoridades correspondientes, pero como los diagnósticos con los que se manejaban no eran relacionados a COVID, a pesar de que tenían la definición para nosotros, no se les realizaban las pruebas y cuando los pacientes fallecían, pues se les manejaba con diagnósticos como por ejemplo de neumonía atípica. Entonces no eran cuantificados como casos sospechosos y por lo tanto no se les realizaba la prueba confirmatoria. Doctora, una pregunta. Si tenían que entrar a la zona 0 primero, si al presentar síntomas que para ustedes claramente podían definir, por lo menos hacerlos sospechosos de COVID-19, ¿quién decidía que pasaran a medicina interna? Es decir, ¿por qué no se quedaban o bien en el área denominada como zona 0 o bien en los pisos 1 y 2, que eran los determinados para que los pacientes se quedaran allí? Pues eran dos vertientes. La primera, porque a veces, aunque llegaban con el diagnóstico por parte de triage de caso sospechoso, notábamos que en las notas, unas notas previas, antes de que ingresara al piso de medicina interna, el diagnóstico se modificaba. De ser caso sospechoso, lo modificaban a fibrosis pulmonar, lo modificaban a edema de pulmón, a neumonía atípica. Entonces, como ya no tenían diagnóstico como tal de caso sospechoso, entonces lo subían con ese criterio de que ya no era caso, entonces por eso lo subían al piso. Y de eso se encargaban las autoridades, por ejemplo, el subdirector en turno era el que se encargaba de subir y de autorizar esos pacientes que subieran. Claro, claro. Casi siempre en las guardias era el subdirector el que se encargaba de autorizar esos pacientes. Doctora, y por otra parte, ¿cómo un hospital centinela no tiene pruebas? Es decir, no tiene la capacidad de hacer pruebas para el coronavirus. ¿Cómo van a poder confirmar si lo tiene o no? ¿Cómo lo van a poder aislar o no si no le pueden hacer una prueba? Pues se supone que el hospital originalmente había reportado que sí tenía los medios para poder hacer las pruebas, pero conforme estuvimos solicitándolas, nos fueron comunicando que no tenían los insumos suficientes para poder hacer las pruebas, es decir, no tenían los materiales no tenían los reactivos. Se supone que al inicio, para poder haber seleccionado nuestro hospital, tuvieron que haber asegurado que tenían los reactivos suficientes. Sin embargo, conforme fueron pasando los días, claro, nos indicaron que los reactivos se habían agotado. Ok. ¿Cuál ha sido la consecuencia de todo esto, doctora? ¿Cuántos médicos o personal de salud hoy en día están afectados por esta situación? ¿Cuántos creen ustedes, no sé si lo han confirmado o no, que puedan tener el coronavirus o el COVID? Pues solamente de los que nosotros estamos conscientes son solamente del piso de medicina interna, porque de los demás servicios no hemos tenido comunicación. No se permite, no se nos ha dado una buena comunicación entre los otros servicios. Entonces solamente conocemos de los casos confirmados de medicina interna, que son 19 de 26 médicos residentes, una médico adscrita y 7 médicos internos de pregrado, de los cuales, de todos los que le acabo de mencionar, sí tenemos la prueba confirmatoria que dice que son positivos para COVID. Y pues un jefe de servicio que también es positivo.
Ok. Solamente de esos tenemos. 19 de Aún así 26. faltarían los demás. Claro, 19 de 26 médicos residentes de medicina interna. Estos médicos se hicieron la prueba y dieron positivo. ¿Estos médicos están en casa? ¿Dejaron de trabajar? ¿Fueron incapacitados? Algunos fueron incapacitados y otros continuamos trabajando hasta el día 5 de abril, debido a que se nos indicaba que solamente los que realmente se sintieran muy mal fueran a su unidad de medicina familiar a que los valoraran. Los que tuvieran síntomas leves, pues no fuera necesario y continuaban trabajando. La prueba se nos tomó a nosotros el día 30 de abril, perdón, el día 30 de marzo. El día 30 de marzo, la prueba que incluso nos la hicieron que nos la tomáramos entre nosotros mismos sin ningún equipo de protección. Ese día se nos tomó y hasta el día 6 de abril tuvimos los resultados. Entonces, en ese periodo de tiempo, los que no se habían incapacitado porque no se sentían tan mal, siguieron trabajando. El problema fue que algunos que todavía estuvieron trabajando, pues sí salieron positivos. Claro, claro. Y evidentemente salieron positivos, siguieron trabajando y pudieron haber contagiado a otros. ¿Usted estuvo entre el personal médico que se hizo el examen, doctora? Sí. ¿Y usted? Sí, yo fui del personal médico que tanto mis compañeros me tomaron a mí la muestra y yo le tomé a mis compañeros la muestra. ¿Y usted dio positivo o negativo? Yo fui de las que salió negativa. Ok. Pero es una situación realmente complicada. Es decir, ¿cómo van a...? Bueno, hablábamos ayer igual de otro lugar. ¿Cómo van a seguir trabajando los médicos? Hoy por hoy, a esta hora, cuando usted y yo estamos hablando, de estos 19 médicos que dieron positivo, ¿todos están fuera del hospital o hay algunos que están obligados a trabajar? Pues actualmente se nos indicó que a partir del día 13 de este mes tendríamos que regresar ya todos a laborar, puesto que los 14 días de incapacidad que cumplieron en general los compañeros ya se van a terminar y como al parecer ya estaríamos inmunizados, pues podríamos regresar a nuestras actividades normales. Lo único aquí que nos preocupa es a los que salimos negativos, pues realmente confirmar que realmente sigamos negativos, y la otra es solamente pedir que si vamos a regresar al hospital, que se nos den los equipos de protección adecuados para atender a los pacientes, ya que nos hemos enterado que en este transcurso de los días en donde nosotros ya no nos hemos presentado, pues también otros médicos, los que quedaban, pues se han ido incapacitando conforme han pasado estos días porque han presentado síntomas. Claro. Prácticamente el hospital pues está trabajando con muy poco personal. Claro, pero no solo, doctora, no solo el equipo necesario para protegerse. Es decir, hay que hacer las pruebas a los médicos que dieron positivo para saber si pueden regresar o no. ¿Cómo que tienen que regresar el 13 si no sabe si se curaron o no? Si son asintomáticos ya o no. La indicación aquí sería, y eso estamos esperando, que se nos confirme la parte de enseñanza del instituto. Sí. Lo que nos han dicho es que parece que han ido a hablar para ver qué se puede hacer con nosotros. Esta parte apenas se va a resolver, en donde se tiene que hacer como una valoración en nuestra unidad de medicina familiar para ver si estamos en las condiciones para regresar a trabajar. Pues le agradezco mucho el tiempo, le agradezco mucho el que haya compartido con nosotros lo que está ocurriendo allí y quiero repetir nuevamente que se trata del Hospital Regional número 72 de Tlalnepantla. Esto es en el Estado de México. 19 de los 26 médicos de medicina interna habrían dado positivo del COVID-19.
No todos fueron incapacitados en su momento. A un grupo se les obligó a seguir trabajando. Posterior se les permitió ir. A quienes contagiaron o no, no lo saben. Se les ha dado la orden de que a partir del 13, el lunes, regresen al trabajo sin que se le haya hecho pruebas para saber si no tienen los síntomas, si ya se han recuperado, si ya no presentan el COVID. Esto está ocurriendo hoy en México. Gracias, doctora, por el haber confiado en nosotros y contarnos lo que está ocurriendo. Buena tarde para usted. Complicada, Gracias, hasta luego. hasta luego, complicada la situación de México mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador dice pues que todo está bajo control y espera que el presidente Trump le responda si les va a vender unos ventiladores o no. Uno a rato se queda sin palabras. Creo que sobra lo que uno pueda decir.